afiliados, ¿sí? El día de mañana vamos a ver la segunda instancia, que va a ser cómo transmitimos la información a PAMI, cómo le informamos a PAMI que atendimos a ese afiliado con una orden de prestación, ¿sí? Entonces, vamos con lo primero, les voy a presentar. Me abrieron todas las pantallas. Ahora sí. Ahí que se siguen sumando, buenísimo. Bueno, vamos a comenzar. Criterios de carga de hospitales públicos de gestión descentralizada. Este es lo que vamos a ver, el índice de hoy. Hoy vamos a llegar hasta el número 16, que es activación de orden de prestación. Entonces vamos a ver los criterios de transmisión de información, los criterios de carga y la activación de las órdenes de prestación y cómo generar una orden de prestación, porque antes de activar en realidad lo que viene es la generación de la orden de prestación. Estas son algunas consideraciones respecto a la capacitación de hoy. Enviar nombre y apellido y prestador representado a través del chat. En este caso les enviamos el formulario. Para quienes no sepan o puedan completar el formulario, les dejé en el chat los datos que necesitamos de manera obligatoria para poder registrar que estuvieron acá. Vamos a mantener los micrófonos silenciados, somos un montón y lamentablemente a veces se desmutean y se escucha mucho ruido, entonces no nos podemos concentrar bien y escuchar bien la presentación. Vamos a estar respondiendo consultas a través del chat y al finalizar la capacitación vamos a abrir el espacio de consultas. Yo siempre recomiendo que aguardemos para las consultas, las vayamos anotando, ¿sí? Para hacerlas al finalizar, porque hay algunas que se responden durante la presentación, ¿sí? Durante la demostración. Ahora, recuerden que hoy vamos a ver lo que es solicitud de usuario para el contrato dado de alta, cómo genera una orden de prestación y algunas consideraciones más respecto al sistema interactivo. Mañana vamos a ver la otra instancia que va a ser el sistema de efectores web, que es el sistema de transmisión que van a utilizar. Todo el material que vamos a ver está disponible en la web institucional de PAMI, pero sepan que nosotros les solicitamos un correo a donde enviarles todo lo que vamos a ver. ¿Sí? Es importante que nos puedan dejar sí o sí un correo electrónico más allá de a donde recibieron esta invitación, sino de la persona que se va a encargar de realizar estos pasos. Bien, ahora sí, nos adentramos directamente en lo que es el marco normativo. El marco normativo está dispuesto por la resolución 2024-1392, donde los hospitales públicos de gestión descentralizada adhieren al nomenclador común del instituto, al uso del circuito administrativo de facturación unificada, a los fines de la valorización, transmisión, facturación y pago de las prestaciones brindadas a las personas afiliadas del instituto. ¿Qué implica esto? Ustedes anteriormente, depende de la situación contractual que tenían, utilizaban otros sistemas, ¿sí? Utilizaban, por ejemplo, la plataforma CUP, esa plataforma ya como hospitales para transmitir internaciones no la van a utilizar más, ¿sí? Se va a utilizar el sistema de efectores web y lo que es el uso de las órdenes de prestación, pero sepan que eso ya no utilizan más. Y si tenían anteriormente un tipo de contrato con modalidades de pago por prestación, por OME, etcétera, tampoco lo van a utilizar más, ¿sí? Acá este cambio implica la modalidad retributiva como pago por prestación. Las prácticas tanto ambulatorias como internación serán utilizadas por órdenes de prestación sin excepciones y se realiza la transmisión de información mediante el sistema de envío de información en línea en vectores web, también sin excepciones. Sí o sí van a tener que utilizar orden de prestación y efectores web para transmitirle la información al instituto. Punto 1, transmisión de información. Acá este circuito es el circuito que ustedes van a realizar para luego facturar, ¿sí? No se puede grabar, ahí les voy a rechazar, no podemos grabar, pero esto así como lo ven, se los vamos a mandar, ¿sí? Se los vamos a mandar para que ustedes puedan ingresar a ese PDF y tener toda la información.
Para el circuito de transmisión de información, es importante que sepan que para atender al afiliado en primera instancia, el afiliado se va a acercar a ustedes, ¿sí? Y ustedes lo que van a realizar en el periodo 1 sería como, vamos a dar de ejemplo marzo, obviamente. Hoy se acerca un afiliado, le genero la orden de prestación y durante este mes yo le voy a informar a PAMI que atendí a ese afiliado. Las órdenes de prestación, sepan que siempre se van a generar el mismo día de la atención. ¿Sí? No se puede, no puedo atenderlo hoy y generar la orden de prestación mañana. Lo que sí se puede hacer es generar la orden de prestación hoy, atender al afiliado y puedo transmitir, o sea, informarle a PAMI que atendí a ese afiliado mediante esa orden de prestación hasta el 15 del mes siguiente. ¿Sí? Es decir, que todos los afiliados que yo atienda en el mes de marzo, voy a tener hasta el 15 del mes siguiente para transmitírselo a PAMI y que entre dentro del circuito de facturación donde se les va a notificar el monto y van a tener que presentar la factura. Luego de la transmisión de información, las órdenes de prestación se liquidan a 2 meses, 60 días, ¿sí? Es decir, no es que yo voy a transmitir el 15 del mes siguiente y ese mismo mes voy a tener el monto a facturar. No, lo voy a tener a 60 días, ¿sí? De la primer transmisión realizada. Entonces, cuando hablamos de transmisión de información, tenemos algunas preguntas disparadoras para entender qué es lo que estamos transmitiendo. ¿Qué transmitimos? Informamos las prácticas efectivamente realizadas mediante los sistemas vigentes provistos por el Instituto, cuales revisten carácter de declaración jurada. ¿Cómo lo transmito? A través del sistema interactivo de información mediante el software vigente de transmisión en línea efectores web. Es decir, voy a utilizar el sistema interactivo de información para generar las órdenes de prestación, activarlas y luego a través del sistema de efectores web voy a enviarle la información a PAMI para que me liquiden esas prácticas. ¿Cuándo transmitimos? La fecha límite para efectuar el envío de la información será hasta el 15 del mes siguiente de realizadas las atenciones. Recordemos, ponemos de ejemplo marzo. Tenemos marzo, atendemos a todos los afiliados, tengo hasta el 15 del mes que viene para enviar todo lo de marzo. Esto para que ingrese dentro del circuito correspondiente de facturación. Si yo lo envío más tarde, ahora les voy a contar qué sucede. ¿Quién es el responsable de cumplir que se envíe esta información? El efector que firma el convenio. El efector que firma el convenio es responsable de generar el usuario que van a utilizar para el sistema interactivo de información. Generar el usuario que va a estar vinculado al sistema de efectores web y el que tiene que enviar la información, ¿sí? Esto lo aclaro porque hubo muchas confusiones de que nosotros registrábamos, no. Acá el responsable de cumplir con las normativas al cual adhirieron como prestadores con el instituto es cada prestador que firmó el convenio. ¿Cuándo se publica el monto a facturar? El monto a facturar se publica el último día de hábil de cada mes y se presenta la factura a través del sistema interactivo de información, que es donde van a solicitar la SOP. Van a tener también una pestaña que dice efectores facturación. Recuerden que el monto a facturar se va a publicar a los 60 días de la primera transmisión de información que realicen, porque las órdenes de prestación se liquidan a 2 meses, ¿sí? Recuerden que no van a tener ya mismo a fin de mes un monto a facturar si todavía no comenzaron a trabajar. Entiendo que hay, recordemos, prestadores que están dados de alta en enero, febrero y marzo. ¿Dónde visualizo los errores de transmisión? Es decir, transmití. Cuando voy al monto a facturar, veo que dice detalle de liquidación y tengo errores de transmisión. Bueno, esos errores de transmisión los visualizo ingresando a ese detalle y yendo a ver qué error de transmisión tengo. Hay distintos tipos de errores y esos errores, ¿los puedo corregir? Sí. En el caso de que haya un error u omisión del prestador, puede retransmitir la información, luego solicitar la excepción. Acá, como para ponerlo en palabras fáciles. Cuando ustedes
transmiten, siempre y cuando, puedo corregir errores de transmisión, siempre y cuando la OP haya estado realizada en tiempo y forma. No es que yo puedo, un error de transmisión es que la OP la solicité tarde, no, no, no. Siempre es mientras yo haya hecho los primeros pasos de manera correcta. Después lo que puede suceder es que yo cargo una orden de prestación dentro del sistema de efectores web y me equivoco en la carga. Pongo un código mal, pongo los días mal, no estaba autorizado algo ahí, estaba autorizado en otra orden de prestación, entonces les va a salir eso en el error, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo un error, envío, ¿sí?, el nombre del error a través del formulario único de contacto a la mesa de ayuda para que la mesa de ayuda me explique a qué se debe ese error. Entonces ahí, una vez que se le explique, ustedes corrigen eso que cargaron y lo vuelven a enviar. Y se solicita una excepción. ¿Qué es una solicitud de excepción? Como ustedes saben, tenemos el límite de temporalidad, que es el límite temporal para la recepción del procesamiento de información remitida fuera de término. Es decir, yo tengo hasta el 15 para enviar la información. Envío la información el 15, pero tengo errores cuando tengo la facturación, tengo errores de transmisión de ese periodo. Entonces, ¿qué hago? Voy al sistema de efectores web, cargo todo de manera correcta y le mando a PAMI, ¿sí?, mando a la mesa de ayuda una solicitud de excepción para que se tome esa última transmisión enviada, básicamente. ¿Sí? Sé que es medio complejo, pero esto tengan en cuenta así. Errores de transmisión, es decir, vuelvo a cargar para corregir lo que cargué mal, solicito una solicitud de excepción a través del formulario. Envié tarde la información, no transmití el 15, transmití el 17, envío una solicitud de excepción. ¿Sí? Esto es re importante que lo tengan en cuenta y que hay cantidad, ¿sí?, de solicitudes por prestador o periodo. Hay un límite máximo de una solicitud de excepción de cada tipo. Por ejemplo, por periodo prestacional, un envío primario y uno de retransmisión, y en caso de recibirse 2 solicitudes de excepción, se va a tomar la primera, no la segunda ingresada, ¿sí? Criterios de carga. Ahora sí nos metemos directamente en lo que es las órdenes de prestación. Las órdenes de prestación las van a estar generando, esto se lo aclaro, igual con Salvador van a ver la parte más práctica, desde el usuario que van a vincular al contrato dado de alta de hospitales públicos de gestión descentralizada. Va a tener un usuario particular. Puede ser que algunos hospitales ya tengan usuarios y se haya vinculado allí, o hospitales que se les haya dado de alta un nuevo contrato con un usuario que no existe, que lo tienen que generar ustedes, ¿sí? Ese tema en particular lo vamos a ver en un ratito con Salvador, pero sepan que ustedes van a utilizar el sistema interactivo de información para solicitar órdenes de prestación. Depende al tipo de convenio que adhirieron, van a tener distintos motivos de emisión para solicitar órdenes de prestación. Pueden ser órdenes de prestación ambulatorias, es decir, todo lo que pasa durante el día, o en internación para pacientes que quedan internados en su hospital. ¿Quién emite estas órdenes de prestación? Ustedes. Ustedes van a emitir todas las órdenes de prestación, ¿sí?, todas las que sean convenidas a su contrato. El código y descripción de la práctica que figura en la orden de prestación difieren del código que deberán utilizar para la transmisión. Es decir, yo voy a pedir la orden de prestación con un motivo de emisión, pero no voy a utilizar ese mismo motivo de emisión para transmitirlo después. Que eso lo vamos a ver mañana, pues si no es mucha información junta. Hoy lo que ustedes se tienen que llevar de esta capacitación es cómo generar el usuario y cómo tener los sistemas para ya mismo mañana empezar a solicitar órdenes de prestación de los afiliados que vayan llegando del instituto. Modalidades de atención. Y acá ya nos metemos a tipo de modalidad y sus particularidades. Si ustedes son hospitales que adhirieron a tipos de práctica como especialidades médicas, diagnóstico por imágenes, laboratorio y kinesiología, odontología, salud mental, particularmente lo que son sesiones de psicología y psiquiatría, son todas ambulatorias, pero tenemos distintos motivos de emisión, ¿sí? Para lo que son especialidades médicas y diagnóstico por imágenes, voy a pedir una
orden de prestación con el motivo de emisión HPA ambulatorio. El nivel de autorización de la misma, es decir, la genero y no tengo que esperar a que PAMI me autorice, se va a autorizar automáticamente. Automáticamente va a estar autorizada la práctica y para transmitirla dentro del sistema de efectores web van a tener un nomenclador exclusivo de hospitales públicos de autogestión, ¿sí? O sea, ustedes van a tener para las prácticas ambulatorias un nomenclador exclusivo. Para eso, ¿sí? Para lo demás, no va a ser para todos igual. Por ejemplo, para laboratorio y kinesiología, son prácticas que están en ambulatorio, van a ser también de autorización automática, pero dentro del instituto, lo que es laboratorio y kinesiología son módulos capitados. Entonces, al ser módulos capitados, que ustedes no tienen capita asignada, sino que ustedes van a atender a todos los afiliados que quieran atender por laboratorio y kinesiología, van a utilizar el nomenclador común de PAMI. Para los hospitales que tengan dado de alta odontología, van a tener el motivo de emisión HPA odontología, va a ser de autorización automática también, y van a tener un nomenclador exclusivo de hospitales públicos. Para lo que es salud mental, psicología y psiquiatría, solo esos dos módulos que son de ambulatorio, van a solicitar con motivo de emisión HPA ambulatorio, va a ser de nivel de autorización automático y van a tener el nomenclador exclusivo de hospitales públicos. Esto que les estoy mostrando yo ahora va a estar dentro del PDF que le vamos a enviar post capacitación para que si un día no se acuerdan bien cómo tenía que solicitar la OP o con qué nomenclador tenía que transmitir, lo que sucede muchísimo, recuerden que pueden ingresar a este PDF que le vamos a enviar y verificar ahí qué códigos tienen que usar. Ahora vamos a ir a la modalidad de atención internación. Particularidades. Y acá ya, como ven, en la columna de transmisión van a utilizar siempre el nomenclador de PAMI, ¿sí? Que después les vamos a mostrar dónde encontrarlo y cómo funciona. Pero siempre acá de una van a utilizar el nomenclador común de PAMI. Y dependiendo al convenio que ustedes hayan adherido, van a tener distintos motivos de emisión como vemos en pantalla. Entonces, para segundo nivel, clínica módulo 69 internación, que vendría a ser lo que es internación clínica, ¿sí? El nivel de autorización, ustedes van a pedir la OP con el motivo de emisión HPA internación clínica, y en este caso el nivel de autorización va a ser rechazo pendiente de conformidad. ¿Por qué? Porque es una modalidad capitada y cada afiliado del instituto tiene asignado un lugar donde atenderse, ¿sí? En el caso de que ustedes quieran atender a sus afiliados porque hayan caído por guardia, porque el afiliado se acercó ahí porque quiere la atención del hospital, etcétera, lo que van a realizar es una solicitud que va a quedar pendiente y van a tener 48 horas en lugar de la cápita para aceptar o no ir a buscar ese afiliado. En el caso de que no lo vayan a buscar, se va a generar y el paciente lo van a tener ustedes ahí autorizado para que esté internado, y en el caso de que no, el prestador capitado de ese beneficiario va a tener que ir a buscar al afiliado al hospital de ustedes. Y acá sepan que, como para tenerlo en cuenta, ¿qué pasa cuando el prestador de cápita dice, sí, lo voy a buscar, pero no lo va a buscar? Bueno, en ese caso, solo en ese caso, para lo que es módulo 69 de internación clínica, la unidad de gestión local a la que ustedes pertenecen les va a generar la orden de prestación del rechazo. Solo en ese caso, ¿sí? Segundo nivel, quirúrgica. Prácticas quirúrgicas van a ser el motivo de emisión internación quirúrgica, se va a autorizar automáticamente, van a poder hacer la cirugía, la intervención que ustedes tengan que realizar como hospitales y van a utilizar el nomenclador común de PAMI para transmitirlo. Tercer nivel, alta complejidad, lo mismo, motivo de emisión, HP alta complejidad, autorización automática y utilizan el nomenclador de PAMI. Espera de tercer nivel. Va a ser el motivo de emisión, HPA en espera de tercer nivel, automático, nomenclador común de PAMI. Y para los medicamentos de alto costo van a tener un motivo de emisión en particular, que va a ser medicación de alto costo en internación,
y va a autorizarlo el coordinador médico de su unidad de gestión local y lo van a transmitir con el nomenclador común de PAN. Sé que es un montón de información, lo que yo quiero que les quede claro es que es muy fácil pedir la orden de prestación porque el motivo de emisión es uno solo para cada tipo de práctica, ¿sí? No es que van a tener que elegir un motivo de emisión entre todas las cirugías, sino que todo lo que esté vinculado al módulo 69 o internaciones va a ser el motivo de emisión internación clínica. Todo lo que esté vinculado a segundo nivel, de quirúrgico, internación quirúrgico. Y así con todos los demás, ¿sí? El motivo de emisión es seleccionarlo nada más cuando solicitamos la OPE. Bien, para los hospitales que adhirieron a lo que es salud mental. Tipo de práctica, salud mental, psicología, psiquiatría, como vimos al principio, que hablamos de lo ambulatorio, el motivo de emisión va a ser HP ambulatorio, todas las prácticas de salud mental son de autorización automática, no generan rechazo, por más que tengan capital los beneficiarios, no generan rechazo, son todas automáticas. Y acá la única diferencia que tenemos es que para psicología y psiquiatría en ambulatorio, el nomenclador que van a utilizar es el exclusivo del HPA y lo van a transmitir en efectores web por una pestaña que es ambulatorio. Después, para lo que es salud mental ambulatorio, pero otro tipo de ambulatorios, no estoy hablando de sesión de psicología o psiquiatría, sino de, por ejemplo, centros comunitarios de salud mental o cuando van y hacen hospital de día, de salud mental, etcétera, van a tener el motivo de emisión HPA Salud Mental y lo mismo para Salud Mental Internación, HPA Salud Mental. Van a ser los dos el mismo motivo de emisión. Lo único que les va a diferenciar es que en el sistema de transmisión ustedes van a tener una pestaña que dice salud mental. Entonces, si es una práctica ambulatoria, van a salud mental, prestación ambulatoria, y si tienen una persona en internación, van a ir a salud mental, prestación en internación, ¿sí? Esto lo vamos a ver mañana. Lo que es el último ítem, que es efectores web, es decir, cómo transmito, mañana vamos a tener ejemplos de todas las particularidades que estamos viendo ahora. Bien, acá les estaba comentando que tenemos lo que es la modalidad retributiva del primer, segundo y tercer nivel de atención, que vendría a ser lo que es internación clínica, ¿sí? Que es la única que les va a generar un panel de rechazo. Dentro del segundo nivel de internación clínica ingresa los códigos que vemos en pantalla, 7, 8, 9, 10 y 12, que tienen la descripción de radiología de segundo nivel, ecodiagnóstico de segundo nivel, laboratorio, fisioquinesioterapia y todas las prácticas de internación básicas. No estamos hablando de las prácticas quirúrgicas, sino de las internaciones, ¿sí? Bien. Cuando yo solicite el OP, como les comenté hace un ratito, lo que va a pasar es que me va a quedar pendiente de conformidad. Eso va a generar que esa orden de prestación de alguna manera viaje al prestador capitado de ese beneficiario y se le active en el panel de rechazo. Ese prestador va a tener 48 horas para aceptar ir a buscar al beneficiario al hospital donde está internado o lo deja internado con ustedes, entonces va a estar rechazo pendiente de conformidad, esa orden de prestación va a estar habilitada para que ustedes la utilicen. Acá tenemos un cartelito que lo que nos informa es que ustedes van a emitir la solicitud de orden de prestación, la cual pasará al estado de rechazo pendiente de conformidad, y en caso de que el prestador no accionase dentro de las 48 horas, directamente va a pasar al estado pendiente de autorización médico de UPL. ¿Sí? Es decir, el prestador no hace nada con la orden de prestación, no miró el panel de rechazo. ¿Qué pasa? Bueno, va a pasar directamente a la UGL y la UGL les va a dar el ok para que ustedes puedan tener ese afiliado internado. Sepan que está buenísimo que como hospitales públicos ustedes tengan contacto con sus unidades de gestión local justamente para estos casos en particular, ¿sí? Que digan, no sé, como les comentaba hace un ratito, el prestador de capitado puso que lo va a buscar, pero no lo fue a buscar al afiliado y sigue internado en el hospital. Bueno, en ese caso también
la unidad de gestión local les va a generar esa orden de prestación. En ese caso y solo en ese caso, la unidad de gestión local les va a generar esa OP para que ustedes puedan tener ese rechazo conformado y puedan atender al afiliado y facturar y liquidar esas prestaciones que le realizaron. Bien, acá tenemos lo que es consulta médica en guardia. Y tenemos dos opciones. Para el segundo nivel de atención de internación clínica, que era lo que veíamos recién del panel de rechazo, como vemos acá dice, consulta médica en guardia mayor a 6 horas, obviamente es una internación clínica y va a quedar pendiente de conformidad. Ahora, el afiliado viene, se atiende por guardia y no llega a las 6 horas. O sea, está ahí un rato, se recompone, se va a la casa. Es una atención menor a 6 horas que ingresó por guardia. ¿Cómo le informa PAMI que vino por guardia y estuvo un rato y después se fue? Bueno, voy a generar una orden de prestación con el motivo HPA ambulatorio y va a ser de autorización automática. Lo que sí, cuando ustedes tengan que transmitir esa atención en guardia que no representen mayor complejidad ni requieran realización de prácticas complementarias de segundo nivel, es decir, que fue la consulta médica en guardia menor a 6 horas, no le hice prácticas complementarias de segundo nivel, van a emitir la OP con HP ambulatorio e informar la práctica en ambulatorio 420302, consulta médica en guardia, ¿sí? Que es del módulo 12 de internación. No lo anoten, que esto se lo vamos a mandar. Si quieren igual tomar nota, obviamente lo pueden hacer, pero esto va a estar dentro de los criterios de carga, así que siempre que ustedes duden de cuál era el código que tengo que utilizar o qué nomenclador tengo que utilizar para estas prácticas, tengan en cuenta que van a tener este PDF a disposición. Yo se los recomendaría hasta que se lo tengan impreso o a mano siempre para lo que es las prácticas de PAMI, porque les va a ayudar un montón hasta que le agarren la mano al sistema y puedan hacerlo sin necesidad de mirar. Pero yo les súper recomiendo que lo tengan siempre a mano. Bien, modalidad retributiva, continuamos con primer, segundo y tercer nivel de atención, equivalencias en el código de emisión y código de transmisión. Ustedes van a emitir una orden de prestación por motivo de emisión, ambulatorio o internación. En cada orden de prestación se autoriza una práctica genérica por modalidad de atención y se transmite luego con los códigos del módulo del nomenclador que lo incluye. Este segundo punto lo que quiere decir es que vino el afiliado y se atendió con un traumatólogo, se atendió con un cardiólogo y además le hice una sesión de kinesiología. Yo no voy a pedir 3 órdenes de prestación para ese afiliado ese día, voy a pedir una OP ambulatoria, con motivo de emisión ambulatoria. ¿Cuándo yo le voy a informar a PAMI qué prácticas le realicé a ese afiliado? Cuando vaya a transmitir la información. O sea, esa P de HP ambulatorio, de motivo de emisión HP ambulatorio, me va a servir para informar todas las atenciones que le hice ese día. ¿Sí? Acuérdense que es una orden de prestación por día para los casos ambulatorios. Entonces, es importante que lo sepan, porque es una pregunta que se realiza mucho. Yo genero la orden de prestación y después cuando transmito informo todo lo que le hice dentro de esa orden de prestación. La transmisión de información se realizará de acuerdo a los códigos de los módulos del nomenclador común, con la salvedad de las prácticas que poseen un código exclusivo para los prestadores de hospitales públicos de gestión descentralizada. Quédense tranquilos que este nomenclador en particular de HPA, si bien no está público porque es solo para ustedes, se los vamos a enviar nosotros por correo. Por eso es tan importante que completen lo que es el formulario de registro, nos dejen un correo electrónico a donde recibirlo, porque se los vamos a estar enviando por correo, ¿sí? Los códigos transmitidos deberán mantener relación con el código de la OP. Es decir, si yo pido una orden de prestación con motivo de emisión ambulatoria, pero en la transmisión pongo una práctica de internación, va a estar mal, ¿sí? No tiene correlación. Si pido una OP ambulatoria, obviamente lo que yo transmita ahí van a ser todas prácticas ambulatorias. Básicamente lo que mencionas eso en palabras
Bien, no sé, acá. Acá yo voy a dejar de compartirles porque van a ir directamente a la parte práctica con Salvador, así que yo les dejo acá y les paso con mi compañero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ahí se escucha bien? Ahí estamos. Bien, entiendo que ahí se estaría escuchando bien. Como les decía, bienvenidos a todos. Disculpen, ¿ustedes están escuchando con una intermitencia o están escuchando bien? Genial, entonces. ¿Están escuchando bien? Bueno, perfecto, ahí está. Cualquier cosa, igual si reportan algún error en el audio, pueden por favor indicarlo por chat. Ah, bien. Bien. Ok, denme un segundito que cambio el auricular ahí. Aguardemos un segundo que cambie el auricular, así escuchamos. Bien, ahora sí entiendo que se está escuchando correctamente. Así que ahí deberíamos poder seguir con la capacitación. Disculpen, ¿eh? Ahora sí, bueno, bienvenidos entonces, me presento, mi nombre es Salvador. Me dice que sigue el ruido. Bien. Sigue con interferencia. A ver, un segundito. Bien. Bien, ahora entiendo que se estaría escuchando correctamente. Perfecto. Bueno, disculpen, fue una cuestión técnica con el tema de la conexión, parece ser. Gracias por aguardar. Bueno, me presento, mi nombre es Salvador Belver, compañero también de Rocío. La idea es que ahora veamos un poco lo que es el sistema, ¿no?, de PAM. Si bien Rocío recién les dio como una introducción a lo que es la modalidad retributiva y a la lógica del circuito, que funciona con órdenes de prestación, lo que ahora vamos a observar más puntualmente es, en vivo, cómo es que primero tienen que gestionar su usuario, que sería como el primer paso para poder acceder a las funciones de su convenio, ¿no? Si ustedes quieren autorizar tratamientos para los afiliados de PAMI, obviamente van a tener que tener un usuario vinculado a su contrato. Ese es entonces el primer punto que vamos a estar viendo. Luego de ese punto vamos a observar cómo es la lógica de generaciones de órdenes de prestación. Bien comentó Rocío que las órdenes de prestación nos van a servir para autorizar los tratamientos de los afiliados, tanto tratamientos ambulatorios como tratamientos de internación, odontología, etcétera. ¿Sí? Todo va a partir de una autorización. Cada afiliado tiene que estar respaldado por una OP, ¿no? Orden de prestación, lo abreviamos como OP. Dicho esto, lo que voy a hacer es compartirles la pantalla y vamos a observar un poco el camino que deberán hacer, si es que no lo han hecho, seguramente más de uno sí, porque hemos visto, sobre todo los hospitales o centros médicos, policlínicos de Tucumán, que han estado enviando bastantes solicitudes de generación de usuario, así que en ese sentido vemos que la gran mayoría sí que lo ha estado haciendo, pero lo volvemos a repasar desde este punto. Siempre que ustedes deseen generar el usuario del sistema interactivo de información, es necesario ingresar al apartado del instituto, que es prestadores.pami.org.ar. Esta página
básicamente, además de tener información general de PAMI y los distintos procedimientos, lo que les va a permitir es acceder a la solapa Sistemas INSS-JP y a la primera opción, que es la del Sistema Interactivo de Información. Esta opción del Sistema Interactivo de Información simplemente es la primera, le damos un clic y nos va a desplegar la ventana emergente. Siempre se bloquea, ven que acá me bloqueó la ventana, pero si les bloquea no hay problema, le dan un clic acá y ahí sí que se va a abrir la ventana con el sistemita. Bien, me va a pedir usuario, me va a pedir contraseña. Entendiendo que por ahí ustedes ya, alguno ha ingresado a su usuario, con usuario y contraseña. Los que no tienen usuario aún generado o tienen un usuario viejo, porque por ahí, viste que PAMI antes también tenía formas de hacer recuperos que tenían que ver con otro sistema. Bueno, por ahí ese usuario ya está viejo, ¿sí? Por ahí ese usuario no está vinculado a su contrato. Por lo cual es importante que si tienen dudas, igualmente efectúen la solicitud de generación de usuario, ¿bien? En este sentido, es muy sencillo, justo debajo del botón ingresar van a tener la opción de solicitar nuevo usuario, le damos un clic y nos va a llevar al formulario de registro del usuario, donde en primer lugar nos pregunta el tipo de usuario, al cual le vamos a marcar siempre el usuario efector. Una breve aclaración de qué significa ser un usuario efector, que es básicamente un usuario que tenga un contrato directo con PAMI, aceptamos y nos va a desplegar algunos datos más. ¿Cuáles son estos datos? En primer lugar, la unidad de gestión local. PAMI se divide en 38 zonas en todo el país. Ustedes deberán identificar cuál es la zona en la que pertenecen, ¿no? Por ejemplo, como vamos a ver que hay muchos prestadores de Tucumán, ¿no? Por ejemplo, ponemos UGL Tucumán. Bien, perfecto. Denominación social. En denominación social es importante que coloquen el nombre que tiene el hospital, policlínico, centro médico, ¿sí? El nombre con el cual se caracteriza ese hospital o centro. Esto es porque muchas veces hemos recibido solicitudes de usuarios que por ahí dicen Ministerio de Salud. Y la realidad es que el Ministerio de Salud, si bien es quien representa el quit de este usuario, no hay forma de nosotros asociar el contrato a esta denominación social, ¿no? Imagínense 70 prestadores vinculados al mismo quit. Si ustedes nos ponen que el nombre es Ministerio de Salud, no podemos asociarlos a sus contratos. Por eso, por favor, aclarar cuál es el nombre del prestador que está solicitando o del hospital que está solicitando este usuario, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Las Moritas. Quit o quit, bueno, acá el quit o quit que corresponda, sea del ministerio, del municipio o del mismo hospital, un teléfono y un mail al cual les vamos a mandar, obviamente, el correo una vez que se genere el usuario, ¿sí? No es mucho más complejo, el resto no hace falta que lo modifiquen, únicamente con completar estos campos que están con este asterisco amarillo, ya es suficiente para la creación de su usuario. Bien, entonces quiero que tengamos muy en claro que lo primero que tenemos que hacer es generar el usuario prestador. Si ya tenían uno viejo, igualmente les recomendamos generar la solicitud de usuario por las dudas, ¿sí? Porque hay veces que usamos situaciones contractuales que ya tenían, entonces usan el mismo usuario que tenían, y hay veces que van a tener que utilizar el nuevo usuario porque hay una nueva relación contractual. Eso depende de PAMI, ¿sí? Por eso, como al ser tan poco claro si van a usar el mismo usuario o no, pidan igualmente la solicitud por las dudas. Así que bueno, muy importante entonces poder solicitar el usuario prestador. Bien, primer punto. Cerramos acá. Vamos a acceder ahora al sistema interactivo de información, que es este mismo sistema. Yo lo voy a hacer obviamente a través de un entorno de prueba, que es este, para poder indicarles cómo es la lógica del manejo de usuarios dentro de PAMI, ¿sí? Esencialmente, siempre que vayan a tener un usuario, va a venir con esta nomenclatura, las siglas UP, que significan usuario prestador, seguido del quit del municipio o ministerio, y probablemente N algo, N1, N2, N3, N23, lo que sea, la N que se le corresponda. ¿Sí? Esta es la lógica como para que vean cómo se va a visualizar el usuario que ustedes tengan. A este usuario le van a tener que colocar la contraseña, ¿sí? Básicamente, recuerden que cuando envían esa solicitud se les va a remitir un
correo con el usuario generado y la contraseña por defecto para que ustedes puedan acceder. Bien, hasta ahí. Simplemente como cualquier procedimiento de creación de usuario de cualquier plataforma. Ponemos el usuario y la contraseña que nos llega al mail, le damos a ingresar. Al darle a ingresar, vamos a acceder al sistema interactivo de información que se visualiza de la siguiente manera. Acá se está visualizando un poco raro, pero bueno. A ver si lo podemos poner así. Bien. Ahí va. Bueno, el sistema interactivo de información, ahí está, ahí lo visualizamos bien, que se visualiza de la siguiente forma. Es el sistema que van a estar utilizando tanto ustedes como el personal administrativo del hospital o de institución médica para lo que es la generación de las órdenes de prestación para los tratamientos de los afiliados o las prestaciones de los afiliados. Cuando accedan a este sistema, van a visualizar probablemente la solapa orden de prestación. Bien, esta es la solapa más importante para lo que es la gestión de sus convenios. Este sistema, que es el sistema interactivo de información en general, funciona con esta lógica, ¿no? Con esta lógica de solapitas que se visualizan aquí en el margen superior izquierdo, una al lado de la otra. Estas solapas lo que me permiten es, bueno, accionar con las distintas funciones del sistema. Yo recién mencioné, por ejemplo, orden de prestación, que es una de las que van a utilizar mucho, ¿no? Porque desde acá se crean las solicitudes. Pero también van a utilizar otras solapas, como por ejemplo esta solapa llamada efectores, que les permitirá a ustedes eventualmente visualizar su liquidación, ¿sí? Todo lo que sea liquidación se va a presentar desde este apartado, por ejemplo. Otras funciones que van a visualizar también es el portal de prestadores y proveedores, donde tendrán la opción de nómina de profesionales con el objeto de habilitar a profesionales del hospital para que emitan recetas electrónicas y órdenes médicas electrónicas. En PAMI, toda receta que se emita, que tenga cobertura por parte de PAMI, tiene que ser una receta digital y solo la pueden remitir los profesionales del hospital que estén incorporados de este apartado, ¿no? De nómina de profesionales. Así que como podemos ver, el sistema interactivo de información de PAMI tiene bastante información y bastantes accesos por los cuales operar, ¿bien? Distintas posibilidades. En este momento, y para lo que es la capacitación, vamos a visualizar y a enfocarnos más puntualmente en lo que es la solapa de orden de prestación, porque nuestra idea en el día de hoy es que ustedes comprendan cómo hacer la generación de las órdenes de prestación. Antes de entrar a la posibilidad de generar una orden de prestación, les recuerdo que esta solapita no se agrega de forma automática a su usuario, por lo cual puede llegar a pasar que no la vean, ¿sí? Que entren con su usuario, contraseña y no vean la solapa orden de prestación. En ese caso no hay problema, bien, la pueden solicitar desde la solapita seguridad mi cuenta, en solicitar nuevos permisos, desde acá lo pueden solicitar ese acceso, y si no directamente nos escriben a nosotros de la mesa de ayuda para que les asignemos el rol de orden de prestación. Así que en ese sentido, sepan, ¿no? Que si no visualizan esta solapita es porque falta que nosotros les demos el permiso para verla. Perfecto, entonces. Ahora bien, si visualizan la solapa, vamos a operar sobre las distintas posibilidades. Cuando me paro sobre orden de prestación, voy a ver que se me despliegan 4 posibilidades. Estas posibilidades son generar solicitud de OP, que me imagino que ya se pueden dar una idea para qué funciona, ¿no? Es justamente para hacer estas autorizaciones para las prácticas de los afiliados. Vamos a tener también una solapa que es el listado de órdenes de prestación, que es básicamente un menú donde ustedes pueden ver todas las órdenes de prestación que generan. Sería como un historial, ¿sí? Si se quiere. Tenemos por otra parte la opción de consulta de OP, que es la tercera opción. Esta opción simplemente nos va a permitir activar las órdenes de prestación. Es muy importante activar la orden de prestación,
que eso cerraría como el circuito de órdenes de prestación, ¿sí? Partiría de generar la solicitud de OP y una vez que esté autorizada, activar la orden de prestación. ¿Sí? Esa sería la lógica que van a manejar dentro de este sistema con órdenes de prestación. Generar la orden de prestación para autorizar el tratamiento del afiliado, ver que esa orden de prestación esté autorizada por PAMI y finalmente hacer el paso de activación de la orden de prestación, que esto ya nos dejaría en condiciones para luego informar las prestaciones desde el sistema de efectores web, que es el sistema de envío de información que vamos a ver el día de mañana. Bien. En este sentido, entonces, vamos con el ejemplo. Vamos a generar una solicitud de OP. Pinchamos la opción generar solicitud de OP. Vamos a ver si se carga correctamente el entorno de prueba porque parece que está con algún problemita hoy. A ver si... Ahí está. Bueno, está un poco extraño hoy el entorno de prueba. Nosotros siempre queremos mostrarles en vivo todo lo que es el procedimiento. Siempre intentamos demostrar en vivo lo que ustedes mismos hacen. Por eso tenemos este tipo de usuarios. En este caso está un poco extraño. A ver si lo podemos manejar igual. No creo que lo vayamos a poder. Bueno, vamos a ver si lo podemos resolver de alguna forma. Porque habitualmente no suele presentar fallas. Pero se ve que hoy hay algo que se debe estar desarrollando, ¿no? Bueno, no hay problema, acá lo resolvemos. A ver si podemos tomarlo desde acá. Vamos a este usuario. Bien, acá sí. Bueno, perfecto. Se ve que era un tema de cookies del navegador, aparentemente. Bueno, ahora sí, estamos en el menú de generación de órdenes de prestación. Bien, acceden desde la solapa orden de prestación, generar solicitud de OP. Cuando acceden, van a visualizar este formulario que les va a pedir que completen los datos, ¿no? En este caso, dato principal, siempre la fecha de emisión es el día de hoy y no se puede modificar. Bien, en este caso, recuerden que todo lo que sean órdenes de prestación que vayamos a pedir para ambulatorio no puede tener días de diferencia, no puede tener retroactividad. Siempre tiene que hacerse la orden de prestación el día en el que se atiende al afiliado. Lo que es internación, vamos a tener 48 horas para poder solicitar la orden de prestación. En este caso, este formulario me va a pedir que agregue los datos del afiliado por apellido y nombre, número de documento o número de beneficio. Cualquiera de los datos que quieran agregar. En este caso, si es por apellido y nombre, colocan el apellido, por ejemplo, apretan la lupita y les va a arrojar el resultado de afiliados que se asocian al dato que agregamos. ¿Sí? Como un apellido y nombre, pueden hacerlo por documento o por número de beneficio. Lo que ustedes prefieran, ponen el dato en el renglón y le dan a buscar. En este caso, vamos a seleccionar el afiliado. Vamos a ver que me pide, bueno, como obligatorio el teléfono. Colocamos el teléfono. Y ahí quedaría colocado entonces los datos del afiliado. A continuación tendremos que marcar los datos de emisión. Para ello tendremos que seleccionar un motivo de emisión. En el listado que se despliega seleccionaremos cuál es la opción correspondiente al motivo de emisión. ¿Qué pueden ser? Ambulatorio. El motivo de emisión ambulatorio va a incluir todo lo que sean prestaciones de especialistas, de laboratorio o también algunas prestaciones como por ejemplo la consulta ambulatoria en guardia. ¿Sí? Entonces tiene varias inclusiones lo que es ambulatorio, laboratorio, especialidades médicas, diagnósticos por imágenes y la consulta médica en guardia. Luego tenemos también lo que es el motivo de emisión de internación clínica. Este motivo de emisión es para internaciones de piso, básicamente, o internaciones clínicas, en donde
van a tener que aguardar siempre que seleccionen este motivo de emisión y generen una orden de prestación por este motivo de emisión. Siempre van a tener que aguardar 48 horas hábiles para que el prestador capitado, o sea, el prestador privado si se quiere, acepte o rechace esta internación. En el caso de que la acepte a la internación, tendrá que dar la aceptación de esta orden de prestación y a ustedes les generará la autorización para atender al afiliado por la internación clínica, o en su defecto, si lo rechaza, el prestador capitado o privado tendrá la obligación de ir a retirar al afiliado. Bien. También tenemos la internación quirúrgica. Tanto la internación quirúrgica como la internación de alta complejidad son internaciones que tienen como objetivo una cirugía. Nosotros le llamamos modulados porque ya tienen inclusiones, son como un paquete de prestaciones, ¿no? Por ejemplo, una cirugía determinada que ya te incluye los días de estadía, determinados días de estadía, te incluye determinados materiales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso es alta complejidad y quirúrgico modulado, tienen como un paquete de prestaciones. Salud mental, para prestaciones de salud mental, como hospital de día, etc. Odontología, prácticas odontológicas. Y HPA en espera del tercer nivel, que sería como una internación en espera del tercer nivel, ¿no? Nada más complejo que ello. Por último, el motivo de emisión de medicamentos de alto costo en internación. En caso de que tengan medicamentos de alto costo, tienen que hacer una orden de prestación con este motivo de emisión. Bien. En este caso, en nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer es una prestación ambulatoria, ¿no? A modo de ejemplo, HPA ambulatorio va a ser nuestro motivo de emisión. A continuación, los datos del prestador. En este caso, siempre vamos a tener nuestros datos propios, ¿sí? Del hospital. Lo que podremos modificar es la boca de atención, si es que tienen más de una boca de atención. Bueno, en ese caso seleccionan la que corresponda. Y ya vamos a visualizar el total de datos del prestador. A continuación tendremos que marcar un diagnóstico. Los diagnósticos en PAMI se rigen por el CIE-10 y obviamente para lo que es esta modalidad son diagnósticos estimativos, ¿no? Lo que uno estima por el cual el afiliado se va a atender. En este caso pueden buscarlo por los códigos de práctica del CIE-10 o pueden buscarlo también por una palabra clave como por ejemplo, no sé, la palabra dolor, ¿no? Aprieto la lupita y ya el sistema me va a asociar palabras, diagnósticos que tengan que ver con la palabra dolor, ¿bien? Así que pueden buscarlo por eso o por los códigos, por ejemplo, R10, R30, R7. Bueno, ahí lo tienen que marcar sí o sí de forma obligatoria un diagnóstico para la orden de prestación. Así que seleccionamos el diagnóstico y a continuación deberemos indicar la modalidad de atención. La modalidad de atención va a ser o ambulatorio o internación. En este caso no es muy complejo, dado que el motivo de emisión es ambulatorio, por lo cual la modalidad de atención en este caso va a ser también ambulatoria. Tendremos que seleccionar a continuación, ¿sí? Cuando marcamos la modalidad, se nos despliega el campo de práctica o insumo y deberemos entonces indicar la prestación que queremos autorizar. En este caso, siempre se autorizan prestaciones de forma general. Si no se autoriza puntualmente cada prestación que se les realiza al afiliado, sino que se autoriza de forma genérica. Para ello, directamente van a apretar el icono de lupa. No es necesario que agreguen un código en específico, sino que tienen que apretar el icono de la lupa, aguardar que se despliegue el motivo de práctica, que es práctica ambulatoria en HPA, autorizada por orden de prestación. Fíjense que ya la descripción de la práctica es bastante general, ¿no? No me autoriza ningún estudio puntual, ninguna visita médica puntual, sino que es más algo general. Cliqueamos y le vamos a dar el botón agregar. En este caso se va a quedar agregada la práctica, la prestación. Tiene que quedar de esta forma recuadrada para que el sistema reconozca que se agregó. Finalmente, podremos cargar documentación o hacer observaciones. Esto es un menú que está disponible, pero no es necesario que lo utilice, ¿sí? Solo está disponible
por alguna eventualidad que pueda suceder. Entonces, a modo de repaso, cada vez que venga un afiliado tendremos que generar una orden de prestación, que es este formulario, en donde marcamos los datos del afiliado, el motivo de emisión, los datos del prestador que ya van a estar agregados, y por último los datos médicos, que parten del diagnóstico, la modalidad de atención y la práctica o el insumo, que es nuestra práctica general, ¿no? Esta práctica ambulatoria autorizada por orden de prestación. Finalizado todo, subimos y apretamos el botón que está aquí a la izquierda, que se llama botón generar. Le damos un clic y me va a indicar que la OP fue generada. Se ha generado correctamente la orden de prestación y me va a indicar cuál es el numerito de la orden de prestación, que sería el número de la orden de prestación. Bien, así que perfecto. Generamos entonces la OP ambulatoria. Ustedes se preguntarán cuánto dura una orden de prestación ambulatoria. Las órdenes de prestación duran todo el día en el que se hayan generado. O sea, si se generaron hoy, 11 de marzo, va a durar hasta el último minuto del día de marzo, ¿sí? El 11 de marzo. Iba a decir 24 horas, pero no, bueno, no son 24 horas, sino que es el día, ¿no? Depende de cuando la generes hasta el fin de ese día, ¿no? Entonces, son diarias. Te van a durar lo que dura el día. Bien. Pudimos entonces generar la orden de prestación. La orden de prestación, acá vamos a tener el número. Me indica que se ha generado correctamente la orden de prestación tanto. Le doy OK. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? En orden de prestación. Vamos a generar otra solicitud de orden de prestación. En este caso lo voy a hacer un poco más rápido para que vean que la tarea es ágil, ¿sí? Vamos a seleccionar nuestro afiliado. Vamos a agregar el teléfono. Vamos a agregar un motivo de emisión. En este caso, vamos a cambiar. En lugar de ambulatorio, vamos a utilizar internación clínica. Y le vamos a marcar Hospital de Clínicas. Vamos a bajar boca de atención. ¿Sí? Recuerden que siempre que sea internación clínica el motivo de emisión, para los que tengan internación clínica, tendrán que seleccionar el prestador capitado, ¿sí? Tendrán que pinchar este circulito para marcar el prestador capitado. A continuación, los datos médicos, el diagnóstico, la modalidad de atención, en este caso es internación, porque es una internación clínica, y la práctica, que siempre sabemos que solo tendremos que apretar la lupita para esperar a que se nos marque la prestación, que sería esta, internación clínica en HPA autorizada por orden de prestación. Le damos un clic, agregamos que nos quede de esta forma, recuadrada, y listo, documentación no, observaciones no, por lo cual subo y le voy a dar al botón generar. Al darle al botón generar, me va a decir que la orden de prestación número tanto se encuentra en el estado de rechazo pendiente de conformidad, hasta su evaluación por el usuario prestador. Consulte en la pantalla listado de órdenes de prestación la evolución de la misma. Por lo cual lo que podemos identificar aquí es que esta orden de prestación no se autorizó de forma automática, como sí pasó con la ambulatoria, que se generó automáticamente, sino que acá me dice que el estado es rechazo pendiente de conformidad. Es porque estamos en la espera de estas 48 horas hábiles para que el prestador capitado acepte o rechace esta orden de prestación, esta autorización. Bien, así que ahí tenemos los dos ejemplos más grandes. Una orden de prestación ambulatoria y una orden de prestación de internación clínica. En este caso, ahora que tenemos las dos órdenes de prestación generadas, lo que podemos observar es la próxima herramienta de la solapa órdenes de prestación, que se llama listado de órdenes de prestación. Si yo le doy un clic al listado de órdenes de prestación y me lleva a este menú, lo que voy a poder hacer es buscar por general o por beneficiario. Estas son las dos posibilidades que disponemos para buscar. En este caso vamos a buscar más puntualmente por nuestro afiliado que venimos usando a modo de ejemplo, ¿sí? De todas formas, si quieren, pueden usar
la solapa estado, para ver el estado de las órdenes de prestación, más que nada para aquellas que se encuentren en pendiente de rechazo, ¿sí? Para aquellas que se encuentran en pendiente de rechazo, pueden utilizar directamente la columna estado o pueden buscar por puntualmente el afiliado que queremos ver esa orden de prestación, ¿no? En nuestro ejemplo estábamos usando el afiliado Sparrow, buscamos y acá tenemos las dos órdenes de prestación que generamos, ¿sí? Las dos generadas hoy, 11 del 3 del 2025, que se encuentran aquí. La ambulatoria, como bien sabemos, está generada porque es de generación automática y la que es de internación clínica está en rechazo pendiente de conformidad porque todavía no ha sido resuelta por el prestador de cápita, ¿no? Tienen que pasar 48 horas hábiles, transcurridas esas 48 horas hábiles, ahí sí se va a autorizar de forma automática, si el prestador no hace nada, o en su defecto se acepta o se rechaza. Bien, pero bueno, lo importante es que pudimos generar dos órdenes de prestación. Y desde la opción del listado de órdenes de prestación podemos ver el estado, ¿no? Es como información, más que nada, para ver qué orden de prestación hiciste, si querés ver a un afiliado puntual cuántas OPLs hiciste, o si le hiciste una ese día o si todavía no se le hicieron. Bueno, tenés este panel para ir viendo este historial de órdenes de prestación generadas. Bien. Hasta ahí para lo que consiste la herramienta listado de órdenes de prestación. Desde la solapa orden de prestación vamos a tener una última utilidad. Ya vimos lo que es generar solicitud de OP para hacer la orden de prestación. Vemos el listado de orden de prestación para observar el listado de OP. Y nos faltaría lo que es la consulta de la orden de prestación, como para activar estas órdenes de prestación, que sería el último paso. La consulta de OP lo que nos va a permitir es activar la orden de prestación. Para ello debemos indicar si es una orden de prestación electrónica, obviamente sí, porque la generamos electrónicamente. Tendremos que indicar el número de la orden de prestación. En este caso, siempre tenemos acá, si lo queremos buscar por el listado de órdenes de prestación, vamos a tener siempre el listadito de las OP y el numerito que se le asigna, así que lo podemos sacar de acá, por ejemplo. Y el número de beneficio, que sería la columna de beneficio. Desde aquí lo que vamos a hacer es activar desde la columna acciones. OP activada. Y este es el paso necesario para poder cerrar el circuito de la orden de prestación y que ya quede lista para su transmisión desde el sistema de efectores web, ¿sí? Este sería el último paso. Así que bueno, este sería la forma de culminar el circuito desde la solicitud de la orden de prestación, chequear o tener esa información de la orden de prestación, si está generada, si todavía no. Y por último, desde la solapa consulta de OP, activar las órdenes de prestación para que queden listas para transmitirse en el sistema de efectores web, ¿sí? Ese sería el último paso que debemos generar para que la orden de prestación nos quede finalmente terminada y así poder informarla en el sistema de envío de información de PAMI, que es el próximo sistema que vamos a ver. Lo vamos a ver en el día de mañana por una cuestión también de cantidad de información, ¿no? Hoy ya pudimos ver el registro en el sistema, lo que es la solapita de orden de prestación y cómo es esta lógica, ¿no? De generar una solicitud de orden de prestación cada vez que un afiliado se requiere atender dentro del hospital para que obviamente el hospital pueda hacer ese recupero, ¿sí? Entonces, el primer paso siempre es tener el usuario generado y tener la solapa de orden de prestación habilitada para que podamos comenzar con la generación de órdenes de prestación. La única consideración es que las órdenes de prestación ambulatorias se tienen que autorizar dentro del mismo día, ¿sí? Se tienen que generar dentro del mismo día en el que se realice la prestación. Muy importante, una vez que esa prestación se realiza y ustedes necesitan informarlo a PAMI, porque mañana vamos a ver que van a informar puntualmente qué es lo que hacen, ¿no? Se vio con el especialista, se hizo un diagnóstico por imagen, una radiografía, un laboratorio. Así que en ese caso es muy importante que las ambulatorias siempre se efectúen en ese mismo día en el que el afiliado asiste.
Después lo que es internación van a tener 48 horas hábiles para solicitar la internación clínica, ¿sí? 48 horas hábiles. Más que nada por si agarra un fin de semana o fin de largo, esas internaciones clínicas sí que van a poder tener esa posibilidad de demorarse en la autorización, pero hasta 48 horas para ser solicitadas. Bien, después el prestador capitado va a tener otras 48 horas para determinar si atiende o no al afiliado en cuestión. Bien, entonces esto sería un poco el sistema. Recuerden, además de la función de orden de prestación, este sistema interactivo de información va a tener otras funciones, como el de la solapa de efectores para facturar, o el portal de prestadores y proveedores para tener su listado de profesionales que tengan el sistema de receta electrónica de PAMI para emitir recetas con cobertura. Así que como pueden observar, es alguna información importante y sobre todo el uso del sistema es esencial para lo que es el circuito. Bien, ya mañana sí veremos cómo es el proceso de facturación de estas prestaciones, donde ustedes indican efectivamente qué es lo que le realizaron al afiliado, ¿no? Si, puntualmente la prestación en sí que se le realizó. Así que en este sentido dejo de compartir pantalla y le doy paso a mi compañera Rocío para continuar con lo que serían las consultas y algunas consideraciones más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Salvador por la presentación. Bien, ahí estaban consultando, vamos directamente con las consultas porque el sistema de efectores web lo vamos a ver mañana, como les comentaba recién Salvador. Ahí enviaban, hay que activarlas diariamente y en realidad les conviene activarla siempre que estén dentro del sistema interactivo de información porque yo no sé si cómo se organiza cada hospital, pero supongamos que uno solicita la orden de prestación y después hay otra persona que admite esa orden de prestación a través del sistema de efectores web. Esa persona que va a transmitir esa orden de prestación tiene que tener la OP activada, si no, le sale un error en el sistema que dice OP inactiva. Entonces, si es la misma persona la que va a hacer todo, está bien, pero quizás lo que les conviene es solicitar la orden de prestación y ya la activan. Y ya se olvidan. Así que cuando van al sistema de efectores web, ustedes saben que esa OP ya está activa, ya está ok, ya está lista para transmitir, ¿sí? Si no, van a tener que ingresar al sistema interactivo, a efectores web, ir al sistema interactivo, activar la OP y volver al sistema de efectores web. Me parece que les generaría menos carga administrativa si ustedes apenas generan, ya la activan. Aún no sabemos si somos prestadores para crear el usuario. Mira, si están convocados a hoy y les llegó desde el mail institucional de PAMI, es porque sí. Pero si querés, ya mismo lo chequeo. Si quieren ir dejando consultas mientras, pueden ir dejando, no hay problema. Sí, Municipalidad de Unquillo tiene el alta el 1 de febrero. Así que sí, ya están de alta. Y ya se los había convocado en la instancia de febrero también. No, no hay que imprimirlas ni hacerlas firmar. No hace falta nada de eso. No, no, no. Padilla, no te figura. Bríndame tu usuario, por favor, ahí a través del. Vamos a ver, hay que ver el convenio. Primero, si está dado de alta, lo que es internación, si es que ustedes adhirieron a ese convenio, y si no, vemos si es un inconveniente del sistema, ¿sí? Así que pasanos ahí tu P, que ya lo miramos. Si no, una consulta en Milocón y un solo sanatorio capitado, la gente viene muchas veces porque no quiere ir al sanatorio por diferentes motivos. Bien, recuerden que lo único que les va a generar rechazo es lo que es el módulo de segundo nivel de internación clínica, en el caso de que generen esa OP y el hospital, el sanatorio no los vaya a buscar o les ponga que los va a buscar y no va, consulten con su GL. Y si no, también el afiliado puede acercarse a la unidad de gestión local y ver qué sucede ahí también con su CAT.
No, o sea, no es como hacemos el capitado a las 49 se lo viera llevar al paciente internado y este no se quiere ir, la verdad que son las normativas, digamos. Si el prestador de cápita lo va a buscar, el afiliado, ahí no sé, Salvador, si tenés Y en esos otro. casos, siempre, obviamente, en el marco de las atenciones médicas se pueden dar este tipo de consideraciones, ¿no? Donde hay una cuestión muy sensible, donde es la decisión del paciente. En este caso, PAMI siempre tiene en cada unidad de gestión local e incluso en cada agencia, o debería ser así, un representante que es un médico de la gerencia de prestaciones médicas de PAMI, quien se encarga de alguna forma de definir este tipo de situaciones que ya exceden al prestador y que ya exceden por ahí también al hospital público, ¿no? Porque es un ida y vuelta en donde no- la prestación se va a pagar al prestador que tenga autorizada la orden de prestación. Si el afiliado se quiere atender en el hospital ya de base, entonces ya de base ese afiliado debería solicitar la autorización para garantizar el recupero al hospital. Si no, de otra forma, estaría beneficiando a su prestador privado. Es por estas situaciones en las cuales, si hay algún gris, como puede ser, no sé, que el prestador privado acepte la orden de prestación, quiera retirar al afiliado o directamente nunca se presente a retirar ese afiliado, entonces esas situaciones las tiene que resolver sí o sí una agencia de PAMI, porque tiene que intervenir una persona y identificar cuál ha sido el problema y tomar una determinación, que puede ser, por ejemplo, autorizarles a ustedes ese tratamiento o esa internación, ¿no? A modo de ejemplo. Entonces, son casos puntuales que sí o sí los tiene que resolver el territorio, en este caso la unidad de gestión local de, bueno, de Tucumán o de San Luis o del territorio que sean, pero sí se requiere la intervención. Por eso siempre mencionamos que es muy importante la comunicación que ustedes tengan con las agencias o unidades de gestión local de PAMI, porque en definitiva son quienes pueden terminar de autorizar una orden de prestación y garantizarles a ustedes un recupero. Muchas gracias, Salvador. Ahí estábamos verificando Hospital Ángel Padilla. No tienen convenido el módulo 69 ni 12 de internación, tienen convenido módulos de ambulatorios y de alta complejidad. En el caso de querer convenir otro módulo o que hayan ya el director firmado por eso, es necesario que se comuniquen con sus unidades de gestión local, ¿sí? Porque eso ya es un procedimiento más de los directores de cada hospital con las agencias, con las unidades de gestión local de PAMI. Yo en el sistema no veo que tengan el módulo de internación. Sí tienen alta complejidad, ambulatorio, pero no el módulo de internación clínica. No, según nos identificamos acá, en su contrato no marcaron el módulo 69, ¿bien? Marcaron los módulos de quirúrgico modulado, pero si no marcas el 69 no se te van a asignar. Y si marcaste los de alta complejidad, que no sé si se te asignaron o no, no llegué a chequear. eh, alta complejidad, en Padilla, tampoco. Bueno, es por esto, porque no marcaron el módulo 69. En este caso se requiere una nueva firma del convenio, sí o sí, sin posibilidad de excepción, porque no está estipulado a nivel convenio. ¿Sí? Cuando firmaron o omitieron marcar ese módulo que es de suma importancia para poder asignar el resto. Bien, eso va a ser algo que tienen que organizar con la unidad de gestión local, ¿sí? Miren, no podemos ponernos a fijar qué módulos tiene convenido. Esto es algo que ustedes tienen que hablar con los responsables de cada área. Si quieren averiguar bien eso, entiendo que ellos lo pueden ver igual, ¿no? Desde el sistema interactivo de información, Salvador. Sí, sí, si piden su usuario, con el usuario que se vincula a sus contratos, lo que van a poder observar es, dentro del sistema interactivo de información, una solapita llamada Portal de Prestadores y Proveedores, que es una de estas solapitas que vimos hoy, y dentro de esas opciones encontrarás lo que es modalidad prestacional. Ahí en modalidad prestacional te va a decir cuáles son los módulos que tenés habilitados dentro de tu convenio. Gracias. Bien, con respecto a kinesiología y guardia, ¿se generan la OP de la misma manera? Recuerden que para lo que es kinesiología, si generan la OP ambulatoria y utilizan el nomenclador del instituto, ¿sí? Porque kinesiología generalmente es capitado para los beneficiarios del PAMI. Ustedes obviamente van a generar la OP con modalidad ambulatoria y lo van a transmitir con el nomenclador común. Las guardias, recuerden que si son menor a 6 horas, son guardias ambulatorias, ¿sí? Las generan con motivo de emisión ambulatorio
y cuando lo transmiten en ambulatorio con el código que mostramos que se los vamos a enviar siempre que sean menores a 6 horas. Si son mayores a 6 horas, ameritan una internación y eso genera la segundo nivel de internación y la OP de rechazo. Sí, por ahí es un poco, suena un poco chino, pero bueno, esos son criterios de transmisión que mañana vamos a estar viendo más puntualmente cuando hagamos el ejemplo de una carga, ¿sí? Ahí vamos a ver más bien qué códigos de práctica van a usar para informar las prestaciones, las consideraciones de su menú prestacional, de su nomenclador, más que nada para el ambulatorio, que ustedes como hospitales públicos tienen un nomenclador, ¿sí? Un listado de prestaciones que son exclusivas de ustedes, que son las que tienen que informarles a PAMI en ambulatorio. Por eso, mañana vamos a ver más en detalle todo ese procedimiento de transmisión. Les recomendamos poder asistir. Hubo una consulta muy buena que llegó por parte de... ay, que se me perdió entre el chat la consulta. Claro, ¿qué pasa si el paciente va, se atiende con el médico, luego hace una sesión de kinesiología y después se tiene que hacer un electrocardiograma, ¿no? O cualquier otras prestaciones que se tenga que hacer en ese mismo día. Bueno, es importante saber que las órdenes de prestación de ambulatorio tienen una duración de 24 horas, como bien comentó Lorena de Tafí del Valle. Las órdenes de prestación tienen una duración de 24 horas. O sea que en esas 24 horas, o sea, ese mismo día que dura la OP, vas a poder informar todas las prestaciones ambulatorias que se le realicen y vincularlo a ese número de autorización. ¿Sí? Todo lo que sea ambulatorio lo puedes consumir con ese mismo numerito de orden de prestación. Todo lo que sea... estamos viendo inconvenientes para activar efectores web. Ya se completó el formulario de ingreso. Ah, perfecto. Bien. Sí, efectores web, por favor, si alguno se registró y no le llegó el mail, nos puede indicar por el chat y ahora los relevamos y vamos a estar seguramente resolviéndolo. ¿Cómo sabemos quién es un afiliado por convenio o por cápita? Bueno, recuerden que ustedes no tienen cápita, en ese sentido no les debería como importar qué afiliado es capitado, qué afiliado no es capitado, porque en definitiva ustedes no tienen cápitas asignadas, reciben afiliados de cualquier parte del país, seguramente mayor cantidad de su región próxima, pero pueden recibir afiliados de cualquier parte del país y hacer las órdenes de prestación correspondientes para los tratamientos. Ustedes funcionan con una lógica que se llama pago por prestación. Les pagamos por cada prestación que realicen, no les pagamos por una cápita asignada. Así que en ese sentido, no hay problema. Lo que sí, cuando hagan la orden de prestación de internación clínica, van a tener que marcar cuál es el prestador capitado, que es lo que les mostré ahí cuando hicimos la OP. Ahí ves cuál es el prestador capitado. Bien, ahí le respondí a Policlínica el tema del usuario, se lo mandé por privado para no dejarlo en, expuesto hacia todos. Qué bueno, ahí estaba viendo que se están respondiendo, Lorena le respondió lo de la OP, está buenísimo que se entienda ese concepto, que para lo ambulatorio es una OP sola y que luego se transmite todo junto en esa misma OP para ese día, ¿sí? No es que tienen que hacer una OP por cada uno. Buenísimo que se haya comprendido ese punto porque es muy importante. Está la de Hospital Centro de Salud, no sé si la leíste, en caso de un paciente que llega a las 23:30 a la guardia y le hacen el ingreso, pero no se genera la OP, sino hasta que se cierra el episodio. Tenemos las 6 horas para generar la OP y activarla. Bueno, en ese caso sí, pero te va a convenir informar la guardia el día siguiente, porque por esa... Bueno, sí, podés informar, hacer la OP ese día para que cubra esa media hora y hacer la OP al otro día para que cubra el resto de las horas que estuvo el paciente dentro de la guardia, ¿sí? Es una OP diaria, así que en definitiva, si tocó dos franjas horarias de días diferentes, tenés que hacer dos OP. Es un poquito engorroso, pero así funciona la lógica de los códigos de prestación en este sentido, ¿no? Hasta las 12 de la noche tenés autorizado el tratamiento. Pasan las 12 de la noche y no tenés más autorizado el tratamiento, por lo cual necesitas una nueva orden de prestación. Bien, hay otra consulta que dice, ¿qué pasa si un paciente internado solo 24 horas y se le da el alta y aún no fue rechazada o aceptada la internación del paciente? Bueno, es un poco
una situación que no contempla esta modalidad y no hay formas de recupero en ese aspecto. Si un afiliado se queda internado un plazo de tiempo y el prestador capitado acepta esa internación y va a retirar al afiliado, en ese caso, hoy en día no se disponen posibilidades de recupero para esa brecha o franja en la cual estuvo ese afiliado en espera de la aceptación o rechazo del prestador. Hoy la realidad es que no hay códigos de práctica que permitan facturar esas prestaciones. Así que en ese sentido quedaría por fuera de la cobertura, digamos. Cuando generamos el usuario, ¿qué usuario? ¿El del sistema interactivo o el de efectores web? El de efectores web hay problemas con el envío de la clave una vez que se genera. En ese caso, o sea, ustedes siempre tienen que ser ustedes quien genere el usuario, ¿sí? Ahora, ¿no les llegó la clave por algún motivo? Porque, por ejemplo, los correos que tienen Hotmail suelen tener inconvenientes con la llegada después del correo de PAMI. Pero para lo que es efectores web, una vez que se registran y si no les llega, se tienen que comunicar con la mesa de ayuda si le brindamos. Em, Ahí, Alina, si me confirmás cuál es el usuario si es del sistema interactivo o de efectores web. Ahora les vamos a dejar el número de la mesa de ayuda en el chat. Bien, ahí le está compartiendo Rocío las vías de comunicación. Por ahí es cierto que los últimos días estuvieron congestionadas las vías de comunicación porque se publicó una facturación con algunas consideraciones que hubo y hizo que mucho caudal de gente nos escribiera. Así que, bueno, es cuestión de que baje un poquito ese volumen de consultas y podamos dar una respuesta un poquito más rápida, ¿no? Eso por si escriben en el chat más que nada y no han tenido respuesta. Bueno, por esto realmente ha sido muy intensa la cantidad de consultas que nos han llegado en los últimos días y por eso no estamos pudiendo dar respuesta a todo, pero eventualmente sí que nos pueden escribir siempre y buscar a ver